Bienvenidos a un nuevo episodio de Zenka y el podcast. Estamos ahora en Los Ángeles, California, con un gran amigo mío, un colega, una persona con la que he tenido la oportunidad de colaborar y me atrevo a decir que una de las personas que yo conozco personalmente que tiene más preparación, pues, ¿no? O sea, es una persona con muchísima preparación, pero muchísima práctica en la industria, o sea, muchas cosas que lo estudia, lo capacita, pero va y lo hace, ¿no? Entonces eso es un cúmulo de experiencias muy atractivas, de una muy buena plática. Gracias por recibirme en tu casa, Oliver Pérez. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Zenkai, el podcast. Un placer tenerte aquí, a ti y a tu familia. Muchísimas gracias. Muy bonita tu casa, por cierto. Muchas gracias por estar aquí, por recibirme y por este café. Salud. Vamos a tomarnos un cafecito. Bien, pues me gustaría empezar por la parte de tu trayectoria en términos de academia, de estudio. Uh-huh. Estudias en Chihuahua, haces una maestría en Chihuahua, eres originario de Chihuahua. Luego veo que después de tu maestría te vas a estudiar un doctorado en Francia. Sí. Un doctorado, están escuchando bien, un doctorado en Francia. Muchos otros complementos de estudio, ¿verdad? De certificaciones de varios temas en universidades importantes, San Diego, la UC de San Diego, Michigan University, en el MIT, en School Management también, y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pero veo una fuerte trayectoria de estudio en la parte de tecnología electrónica, ¿no? Que es el tema que hoy quisiera explotar mucho, tecnología, para los que nos van a escuchar, y ampliar este tema. ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Cómo, así brevemente, cómo empiezas y dónde estás ahorita situado? Bueno, muchas gracias por tenerme en tu podcast. Es un placer. En términos académicos, empezamos en la ciudad de Delicias, la primaria, secundaria. A los 13 años partimos a hacer una preparatoria técnica. Después pasamos al Instituto Tecnológico de Chihuahua, Las Panteras. Okay. Y ahí tenemos una educación en relación a electrónica en sistemas digitales. Estamos en ese proceso de terminar cuando la oportunidad sale entre los amigos. Hey, vamos a hacer una maestría, me llama la atención. Hacemos la maestría en lo que se llama el DEPI, también en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, una súper escuela, gran institución académicamente, deportivamente, muchos buenos recuerdos. Estamos ahí terminando la maestría en sistemas digitales. Hacemos una convivencia muy suave porque somos menos. Y llega una convocatoria por parte de un muy buen amigo que es ahorita doctor en la Universidad de San Diego, en UCSD. Es postdoctoral en bioinformática, especializado en genética. Y él lleva una convocatoria para, hey, vámonos a Francia. Entonces todos los del DEPI hicimos una evaluación. Fuimos a la Ciudad de México, hicimos un examen y tuvimos la fortuna de un maestro y un servidor de ser seleccionados para ir todo pagado a Francia para hacer estudios de posgrado. Ya allá me encuentro con un laboratorio de automatización que se llama Centro de Investigación en Automatización de Nancy. Nancy es la ciudad donde llegamos. Hace mucho frío. Okay. Al principio, pues, no nos acostumbrábamos, el idioma, todo esto. Fuimos agarrando ritmo con toda la familia y terminamos el posgrado haciendo aplicaciones de inteligencia artificial para procesamiento de imágenes. Y con todo el background, con toda la trayectoria en automatización también, que ese centro de investigación es muy reconocido por. De ahí regresamos a México con muchísima ilusión. Las puertas no se abren tan fácilmente como lo esperábamos. Se nos da una oportunidad en la industria, la tomamos y desde entonces hemos tenido la fortuna de tener más de 20 años trabajando en la industria médica, haciendo manufactura, tecnología y todo lo que es tradicional de la ingeniería en los procesos de manufactura. Entonces, ¿dónde está esa ciudad? Si pensamos como en París, que es lo que más, ¿verdad?, ubicamos de Francia, los mortales, no tanto gente viajada como tú, ¿verdad? Pero
¿Dónde está situado más o Sí. menos esto? Llegas a París, Charles de Gaulle, que es el aeropuerto, y a 3 horas de ahí, como si fueras a Luxemburgo, Okay. entre Luxemburgo y Alsacia. Alsacia es una región de Francia muy disputada, era parte de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, con los convenios que se ejercieron, pasó a ser otra vez parte de Francia, era anteriormente parte de Francia, entonces es una región autóctona en sentido gastronómico, sentido cultural, el idioma que hablan. Me tocó estar muy cerca de esa región, la región en la que conviví por 4 años y medio, casi 5, se llama Lorraine. Okay. Es la ciudad de Nancy y está situada en esa región y es muy famosa por la Plaza Stanislas. Okay. Y ahorita ya el idioma francés para ti ya es considerada tu segunda lengua, porque hablas inglés muy bien también, pero Okay. francés viene siendo para ti tu segunda lengua o inglés es tu segunda lengua. Yo diría que francés. Francés es tu segunda Sí, lengua, sí. por el tiempo que te metiste, ¿verdad? Y Y, porque es muy sabroso. y aparte porque el idioma, ¿no? Es plástico, es Sí. flexible, puedes jugar con él. Y las comidas, todo eso es muy conocido que la cocina de Francia es considerada una de las mejores cocinas en el mundo. ¿Es real? O sea, ¿es verdad? O a tu opinión, pues, ¿no? De mi vida ahí. ¿Sí? Tuve la fortuna de ir acompañado de mi familia. Okay. Entonces convivíamos con la gente local, nos embebíamos de todo lo que era la cultura, la gastronomía, el idioma y probamos chucrut, flamencuge, cassoulet, todo ese tipo de comidas. ¿Cuál es tu preferida? Yo diría que la chucrut. ¿Qué es eso? Es como, imagínate que es repollo Okay. cocido en agua con sal por bastante tiempo y luego lo ponen al vapor con carnes, cerdo, salchichones. Entonces te lo presentan en una cazuela grande y el repollo es como lo que utilizas como el arroz, como si fuera la tortilla, como si fuera algo parte de que utilizas para comer la carne que está encima. Entonces llegas tú, hace frío, entras a la taberna, pides una cerveza, pides un chucrut, estás con los amigos. No, pues yo hubiera querido una beca, yo hubiera querido también un estudio de esos así, ¿no? Fíjate que me interesa, ¿verdad? Aprovechar tu experiencia fuerte en tecnologías. Eres una persona que incluso ha escrito un par de libros, de los cuales vamos a referirnos a ellos un poquito más adelante, a hablar de un poquito de tus libros, si me permites. Pero quisiera empezar, voy a tratar de hacer algo como empezar en algo actual que estás haciendo ahorita y luego irnos hacia atrás a su trayectoria y tratar de encontrarnos ahí, ¿no? Vamos a ver qué tal sale eso, ¿no? Pero ahorita actualmente sé que tienes una posición ejecutiva, directiva, global en una empresa importante, grande, médica, de productos médicos, con una responsabilidad de tecnología y automatización en las diferentes plantas del mundo. Todos los proyectos que se desarrollen por ahí están bajo tu liderazgo, es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Desarrollamos no únicamente la implementación de los proyectos a través de una oficina tipo PMO, en la cual nos apoyamos para facilitar, manejar, distribuir las cargas de trabajo y manejar todos los proyectos. También desarrollamos toda la estrategia y tenemos la parte técnica. En la parte técnica hay grupos de ingenieros, grupos de técnicos que se encargan de desarrollar estas soluciones. En la parte estratégica desarrollamos año sobre año los planes, los presupuestos, desarrollamos las capacidades que tenemos que tener para el futuro, desarrollamos un mapa tecnológico. Por ejemplo, la alineación estratégica y tecnológica es muy importante para las compañías ahora en nuestros días, porque conforme avanzamos en los términos de productividad y los diferentes KPIs de cualquier compañía, vemos que cada vez es más difícil llegar a las partes superiores del árbol de las eficiencias. No sé si acuerdas esa analogía del árbol donde los frutos con más jugo están en la parte superior. Es cada vez más difícil. Entonces, cada año hay que planear correctamente, ser más creativo, utilizar todas las herramientas a nuestra mano, toda la tecnología que podamos utilizar, generar ese mapa de tecnología, un roadmap, alinearlo conforme a la estrategia de la compañía, porque si tú estás en una compañía que está creciendo orgánicamente, bueno, vas a mirar hacia las áreas de R&D, de NPD, y las vas a apoyar para que esos procesos sean eficientes. Si estás en una compañía en la cual
tenemos más necesidad de generar profit, de generar márgenes más jugosos, vas a ir a las áreas que te están dando el máximo revenue y vas a hacerlas más eficientes. Entonces, alineamos tecnología, estrategia, procesos, PMO, proyectos. ¿Y cómo se empieza? Tú llegas a una empresa y dicen, ¿sabes qué? Pues bienvenido, a partir de hoy eres la persona que nos va a ayudar a ser líder de todo esto, todo este mundo de la tecnología, con tanta diversidad en la actualidad y con tanta moda, ¿no? Es algo que ahorita está fuerte, vigente, pero ¿por dónde se empieza? O sea, día 1 de trabajo, proyecto nuevo, empresa nueva, organización grande, tengo esa responsabilidad, ¿qué hago, no? La primera cuestión es no tener miedo, ¿verdad? Porque llegas en un ambiente distinto, llegas en una situación de reto, llegas con la expectativa para la cual te contrataron. Después que vences esos primeros días, empiezas a conectar, la inteligencia emocional es súper necesaria, a pesar de que tengas una posición técnica, a pesar de que hayas sido contratado por tu conocimiento técnico, la inteligencia emocional juega un papel primordial en tus primeros días y en el resto de tu vida laboral. ¿Por qué? Porque tienes que ser humilde y decir, yo no conozco ni los procesos, ni los productos, ni las personas, las 3 P's, las famosísimas 3 P's. ¿Y cómo lo voy a hacer? Conectando. ¿Cómo lo voy a hacer? Yendo al piso de producción. Uno de mis mejores amigos en Reno, cuando llegué, me dijo, bienvenido. Mira, esta va a ser tu oficina. ¿A dónde crees que me llevó? A producción. Al piso de producción. Ahí estuve 3 días, platiqué sabrosísimo con las inmigrantes asociados que llegaban ahí. Aprendí muchísimo. Después me conecté con los que elaboraron toda esa tecnología, los que conocían cómo hacer un nuevo producto. Ligué esos 2 conocimientos y tuve la oportunidad de entregar. Ahora, ¿cómo? Es interesante, ¿no? Digo, pues he estado de alguna forma, ¿verdad?, por mucho tiempo activo en la industria y viendo ese tipo de proyectos de magnitudes muy complejas. Hay proyectos que son complejos, ¿verdad? Y no todo el mundo lo va a entender. ¿Cómo hacerle para comunicarlo de una manera que no sea técnico, tan complejo, pensando en que no todos van a tener el perfil, ni el camino recorrido en la parte técnica, ni el lenguaje a veces, pero es importante que todos estén a bordo, on board en el proyecto, ¿no? ¿Cómo hacerle ahí o qué te ha pasado en ese tipo de experiencias, ¿no? Es uno de los problemas más difíciles para ponerlo claro. La sintetización o la sumarización de conceptos técnicos alineados con las estrategias de negocio es muy difícil. Primero porque son de una naturaleza técnica y un lenguaje que no es de común, que no coexiste con nuestra vida diaria. Segundo, porque el lenguaje de la manufactura del negocio habla de retorno de inversión, habla de beneficios de productividad, habla de mejoras en la calidad. Y tú llegas con una tecnología y con una, vamos a llamarle inocencia, sabiendo que eso te va a producir mejores resultados, pero no sabes cómo interpretarlo. La mayoría de las situaciones termina en un proyecto pequeño, en una línea de producción alejada de cualquier impacto y no tienes esa visualización de cómo podrías tú llevarlo a una mayor escala. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para que eso suceda? Utilizamos mapas tecnológicos, utilizamos desarrollo de estrategias, utilizamos alineación con los negocios, la tecnología y los procesos. Y cuando podemos juntar todo eso y presentarlo de una manera simplificada a los líderes ejecutivos de la empresa de la cual trabajes, puedes generar sinergias. Y esas sinergias generan momentum, y ese momentum dispara fondeo, fondeo dispara proyectos, proyectos te dan resultado. Pero es una cadena de eventos que tienes que ejecutar para poder llegar a tu punto final. Y es importante, ¿verdad?, para que todo el mundo pueda entender algo complejo, pero entenderlo fácil, ¿no? Decir, ok, al final tenemos un objetivo, vamos hacia esto, ¿no?
¿Cuál es tu sistema, tu metodología, tu preferencia dentro de la gama de tecnología? ¿Qué es lo que más a ti? Y me encanta la robótica, la inteligencia artificial. ¿Cuál es esto me mueve a mí, ¿no? O sea, Lo que más me interesa es lo que no conozco. ok. Es bien interesante y es importante también darte cuenta de tus oportunidades porque no te va a alcanzar una vida para ser experto en todo. Entonces tienes que definir cuáles son tus áreas en las cuales tú vas a ser exitoso, en las cuales tú vas a ser el papas fritas, cuáles son las áreas en las cuales vas a tener el lenguaje, la estrategia, el dominio, la capacidad de comunicar, la capacidad de vender, la capacidad de ejecutar, la capacidad de delegar, en fin, toda una serie que van con el manejo de todas estas tecnologías, una serie de expertises, pero tienes que definirte correctamente. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero soy suficientemente peligroso, por decirlo así, para vender un proyecto, para presentarlo, para explicar la tecnología. No soy un experto en cadena de bloques, pero sé el impacto, sé cómo utilizarlo y sé cómo llevarlo a un punto en el cual pueda ser de utilidad, pueda hacerle rentable para la compañía. Entonces, esos son elementos en los cuales tú te fijas. ¿Cuál es mi preferido? Yo diría que en este momento todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial en el mundo de las redes neuronales profundas tiene muchísimo impacto y es solo el principio. Entonces, ¿cómo lo aplicas tú a la manufactura? ¿Cómo llevas esas tecnologías a la manufactura? Por ejemplo, si le seguimos aquí en este tema, Sí, claro. Cuando tienes tú una herramienta como la inteligencia artificial, que es un superconjunto, es un conjunto mayúsculo en el cual tú insertas un subconjunto llamado Machine Learning o en español, ¿no? Machine Learning. Aprendizaje de máquina. Y luego tienes un subconjunto dentro del aprendizaje de máquina que se llama redes neuronales profundas. Cuando en las redes neuronales profundas, por allá en 1960 con Rosenblatt, cuando generó el perceptrón, nunca imaginó que iba a tener el impacto que tiene hoy. Mi función es observar esa tecnología, ver cómo se desarrolló, cómo después de Rosenblatt, el perceptrón, luego Mintz, que demostró en los 70s que no se podía hacer, hubo un invierno dentro de la inteligencia artificial, pero llegó Hinton, un inglés que llegó a Canadá y que desarrolló sistemas de redes neuronales que podían aprender de más de 3 capas y empezó un boom. ¿Cómo yo, dentro de una empresa, puedo utilizar una herramienta tan poderosa para crear eficiencias? Eso es lo que yo hago. Okay. Veo tecnologías como cadena de bloques, robótica, automatización tradicional, inteligencia artificial, en realidad aumentada. Y mi único interés, mi único pensamiento es cómo la puedo utilizar para manufactura, cómo puedo crear eficiencias, cómo puedo mejorar la productividad, cómo puedo mejorar la calidad. Es un futuro. ¿Qué valor le entregas al cliente? O sea, al cliente que compra los productos de la organización, ¿verdad? De la empresa de manufactura a la que te estás refiriendo, o cualquier empresa de manufactura que esté fuertemente trabajando en todas estas tecnologías. A mí me queda muy claro de que habrá retornos de inversión para la misma compañía, para los accionistas, digamos de esa manera, con proyectos interesantes que van a hacer más productivas sus áreas, ¿verdad? Más barata la mano de obra quizás, o quizás sustituir, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de ese tema porque se me hace interesante hacia dónde vamos en esto, ¿no? Pero el cliente final, pues, ¿no? O sea, al final creo que impactando al cliente final también, el negocio se ve también beneficiado, por supuesto, va a crecer, va a ser recomendado, le estás dando un valor que no te lo da la competencia, me vas a preferir a mí, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo lo ves ahí en esa parte? ¿O cómo sería tu interesante. Hay diferentes clientes para mí. El primero y el más importante es tu cliente final. Cuando trabajas en la industria médica, tus clientes son los pacientes. Cuando empiezas a perder la brújula de que tú estás haciendo algo para mejorar la rentabilidad al 100%, whatever, estás perdiendo la razón por la cual
tú estás trayendo esas herramientas para la manufactura. Entonces, el cliente final es un paciente. Cuando tú te equivocas en tu estrategia, cuando tú te equivocas en tu proyecto, cuando tú de manera cualquiera haces que un proyecto no funcione de la manera que lo planeaste, el que sigue siendo impactado es tu cliente. Luego sigue otro nivel. Ese es el nivel más importante, es en el cual tú debes de manejarte en términos de visión y de misión. Después viene un subnivel en el cual es tu cliente interno. Tu cliente interno es tu línea de procesos, tu línea de producto, tu gente, la que está ahí, y los métricos, KPIs que tengas que mejorar o que tengas que mantener en esas áreas. Diferentes áreas tienen diferentes necesidades. Entonces, si te fijas, si lo comparas a un sistema financiero de P&L, de rentabilidad y de pérdidas, cuando piensas en el primer nivel, piensas en los ingresos, piensas en las ventas, piensas en mantener la lealtad de tu cliente. Luego sigue el segundo nivel en el cual entras en la rentabilidad del negocio, cuando le disminuyes a los ingresos, le disminuyes todos tus costos de producción. ¿Cómo puedes tú hacer eso más eficiente y hacer que tu cliente interno tenga una mejor productividad, una mejor calidad, una ergonomía en que no estés impactando a tus empleados o a tus compañeros de trabajo, que no pongas en peligro a nadie, que tengas eficiencias de equipo altas? Pero eso es tu segundo layer, tu segundo substrato. Y luego vienen tus compañeros de equipo en el tercer substrato, que tú tienes que mantener una convivencia de equipo para que todo resulte de una manera correcta. Tienes que tener baja rotación, tienes que mantener la animosidad dentro de tu conjunto, tu relación, tu organización, y eso te va a producir resultados, no solamente en buenos amigos, pero en un ambiente laboral que se transmite a un buen resultado del proyecto. Que ahorita te escucho lo que estás desarrollando desde el inicio de la plática y me llama la atención que hablas de muchas cualidades que se deben de tener para abrazar la parte de especialidad de tecnologías, ¿verdad? Desde saber vender un proyecto, desde saber presentarlo, el control emocional. Ahorita estás hablando de mucho variables financieras. Todas estas carreras nuevas que hay ahorita, no nuevas, ¿verdad? Pero carreras técnicas, de ingenierías, en electrónica, en mecatrónica, es ese tipo de carreras que están ahorita, que creo yo que tienen o están en un buen momento esas carreras, porque precisamente por lo que se vive ahorita. Pero ¿cómo pueden complementar ellos para este tipo de cualidades? Porque cuando uno sale normalmente de la escuela, sales pues, totalmente con esa teoría, ¿no? Sí. La teoría es técnica normalmente, ¿verdad? Pero vas a llegar a la industria y, híjole, soy muy bueno siendo un robot, mira, se mueve el bracito y lo que tú quieras, pero tuve 10 minutos, 5 minutos para vendérselo al vicepresidente que vino de visita y en la organización, o el COO, o el CEO, etcétera. No pude venderlo, pero soy muy bueno para programarlo y hacerlo. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte o qué recomendación diría o cómo se complementa esos profesionistas para empezar a adquirir esas cualidades? Y la otra pregunta es, ¿por qué le tendrían que dar la importancia? Porque creo que no le dan la importancia cuando no se la damos cuando estamos jóvenes. Tocas puntos muy interesantes. Bueno, lo primero es ser bueno en lo que te inscribiste. Si te inscribiste en electrónica, electromecánica, etc. Segundo, hay que entender el entorno. Y es parte de la inteligencia emocional. Lo que es self-awareness, saber dónde estás. Somos el único animal en el planeta que puede verse al espejo y decir quién es. Entonces, si tenemos la capacidad de vernos al espejo y saber quiénes somos, también tenemos que identificar nuestro entorno y saber que estamos enfrente del CEO, que estamos enfrente de compañeros de trabajo, que estamos enfrente de nuestro supervisor, y adecuar nuestra comunicación. Tenemos que saber y ser asertivos que lo que necesitamos y nuestro objetivo es vender un proyecto o tal vez presentar una idea o tal vez apoyar a un compañero, ¿por qué no? Pero el entorno cambia.
Tenemos esa capacidad de estar conscientes de nuestro alrededor y de adaptarnos. Somos unos animales que podemos adaptarnos. Okay. Lo segundo es, tienes que tener la capacidad social para poder conectar. Eres muy bueno para desarrollar tecnologías. Eres muy bueno en tu área. Pero en cuanto sales de tu ámbito, de tu cueva, nadie quiere platicar contigo. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. La necesidad de comunicación y de colaboración es tan importante que nunca vas a llegar a tu destino si no logras que alguien te apoye. Nunca vas a llegar a tu destino si no colaboras, si no comunicas, si no te conectas. Entonces, la comunicación social es no un parámetro, pero una necesidad para poder lograr tus objetivos. Tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer esos jóvenes que están ahí, que acaban de terminar su carrera, para lograr el éxito que están buscando? Una de las áreas más importantes es los llamados soft skills. Uh-huh. Habilidades blandas. Habilidades blandas. Y esas habilidades blandas tienen que complementar tus capacidades técnicas. Ahora, hay otra realidad muy importante. Tú estudiaste una electrónica, estudiaste una mecánica y los fundamentos y principios básicos para poder desarrollar tecnología utilizando eso. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es otra cosa más que la aplicación del conocimiento para la transformación de un objeto, un proceso, un servicio. Entonces, si tú eres muy bueno, ¿sí?, para hacer un robot, ¿cómo lo puedes hacer que sea una tecnología transformativa? Tienes que conectar con tu entorno, porque si lo que vas a hacer es replicar algo que ya hizo alguien más y de manera abstracta tú lo lograste concebir y realizar, pero no transforma de manera disruptiva ni un objeto, ni un servicio, ni un proceso, lo único que hiciste fue replicar algo que hizo alguien en otra parte. ¿Para qué necesitas comunicarte, conectarte? Para saber qué está sucediendo y para saber dónde puedes aplicar la tecnología que estás desarrollando. Soy muy bueno, dices. Soy muy capaz. Ok, ahora canalízalo. ¿Dónde hay las necesidades en mi sociedad? Y ahora, estás en una empresa. ¿Dónde están las necesidades en mi empresa? Tienes diferentes procesos. Digamos que estás en una compañía de mediano tamaño. Vas a tener unas 20 líneas de producción, diferentes configuraciones. Y tú sabes que esas líneas de producción, diferentes configuraciones, tienen diferentes necesidades. Y tú tienes un martillo que se llama electrónica. Yo sé electrónica o mecánica, electromecánica. ¿Cómo puedes de manera eficiente aplicar ese martillo para generar eficiencias? Ese es el reto. Okay. No es saber más electrónica, no es saber más mecánica, es saberla aplicar. O sea, también hay mucho trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, también es importante, clave, fundamental, porque las habilidades técnicas de diferentes personas complementan todo el aparato, ¿verdad?, completo. Sí. Bien, fíjate que, ¿cómo en tu experiencia, qué es un buen retorno de inversión en un proyecto de tecnología? O sea, realmente, en términos de tiempo, ¿cuánto es un buen retorno de inversión? ¿Y qué inversiones te ha tocado desarrollar, no? O sea, que tú digas, ¿sabes que una vez hice un proyecto que, hijo de su madre, o sea, fue un pinche lanón, o sea, tan billetón aquí que le metimos? Y cómo se convence, ¿no? Alguien, ¿sabes que necesito $5 millones, $10 millones, no sé, para poder convencer o este proyecto me va a costar esto? Pues sí, como que tiemblan las manitas, ¿no? De, ay, fírmale, ¿no? Ay, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa parte financiera, ¿no? Para poder decir, esto va al proyecto. Y ahora, ¿cómo se tiene el temple para comprometerte en algo? Porque si fallamos, valió, ¿no? O sea, imagínate, ay, cabrón, yo prometí un retorno de inversión de 3 años, llevamos 7, cabrón. Está cabrón, ¿no? Sí. Unas preguntas interesantes, Julio. Primero que nada, tenemos que entender no ser expertos financieros. No es nuestro negocio, no es nuestro core business. Pero tienes que entender, por ejemplo, de que tú vas a traer un asset, un activo, a tu sistema de producción. Y ese activo va a tener una depreciación sobre los años que te va a impactar en tu
rentabilidad del negocio. Punto ahí, ¿verdad? Todos los años, si lo deprecias a 10 años, a 5 años, año tras año vas a tener ahí ese numerito que va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos aquí $500 que se nos están constantemente yendo hacia afuera? Tienes que visualizar eso. Segundo, una vez que ves eso, dices, yo tengo que recuperar ese dinero y tengo que ponerlo todavía por encima de los márgenes que la compañía tradicionalmente te dice. Por ejemplo, una compañía grande, llamemos de 80 localidades a través del mundo, es un navío enorme donde tu retorno de inversión puede ser 3 años, 3 años y medio. Tú y yo lo vivimos en una compañía. En una compañía pequeña, tú le das 3 años y 3 años impactando tu P&L, bueno, va a tener un impacto mayúsculo. O sea, el flujo de efectivo es más, o sea, una empresa más potente tiene manera de sobrevivir, pues digamos, o de financiar, o financiarse ellos mismos. Exacto. Okay. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante porque que sí que no es flat, ¿verdad? No es flat el retorno de la inversión necesariamente. Entonces, te calibras de acuerdo a la compañía en la que estás. Si es una startup, no, pues mañana. Sí, tienes que andar con los pies en el aire. Ese es tu primer paso. Segundo, tienes que ver que tu proceso, o en este caso, tu proyecto de tecnología, se ha incrustado y alineado con la estrategia del negocio. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, tu visión, que no es otra cosa, o puede definirse como dónde quieres estar de 3 a 5 años, y quieres estar en mejores niveles de ventas, no de rentabilidad, y tú traes un activo a través de tu proyecto tecnológico que te va a incrementar la rentabilidad, pero te quitó dinero para dárselo a ventas, entonces tienes que estar alineado con la visión de tu compañía, con la visión de tu negocio, que es básicamente dónde ese negocio quiere estar en 3 o 5 años. Segundo, para poder venderlo y para poder llevarlo con éxito y que tus compañeros de trabajo lo compren como los ejecutivos de tu empresa, tienes que saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea que tienes que definir tu misión. La misión no es otra cosa más que por qué hago lo que hago. Cuando yo hago tecnología, ¿por qué lo hago? Como lo platicábamos anteriormente, tu primer nivel son tus pacientes, tu segundo nivel son tus clientes internos. Los defines de manera correcta y ves cuáles son las áreas de impacto que vas a tener. Entonces ya tienes calibrado la magnitud de la empresa en la que estás, a dónde quieres ir y por qué quieres ir para allá, quién eres. Después defines el tipo de proyecto, y esto es muy importante en tecnología, la estabilidad de la tecnología. Había muchos proyectos al inicio y hay muchos vendedores de cuentos. Hay muchísimos. Muchísimos. No tienes idea. Hay gente que llega y no te preocupes con esta tecnología. Tengo una app aquí que ahorita, mañana, con la vista ahorita. Sí, rayos láser. No saben de qué están hablando, pero están hablando. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado de esos falsos profetas y acercarte o tener un equipo de trabajo sólido, fuerte, que pueda interpretar esa misión, esa visión y adecuar la tecnología para crear eficiencias. Ahí ya estamos casi del otro lado. Ahora viene la parte más difícil, que es planear año sobre año. Cuando estás en proyectos de tecnología, estás hablando de miles de cientos de dólares. A veces estás hablando de millones de dólares. Entonces es muy complicado poner en la mesa de la planeación de presupuesto un proyecto de $1 millón cuando no tienes mucho presupuesto para repartir. Porque ya sabes que año tras año se reparte para los empleados, se reparte para incrementar la capacidad, se reparte para mejorar tu
facility, hay muchísimas áreas en las cuales tú tienes que invertir para seguir siendo vigente y que tu operación sea productiva. Cuando llegas tú con un elefante de $1 millón y dices, voy a mejorar la productividad, tienes que traer los números en la mano. Tienes que saber exactamente cuánta capacidad vas a producir de más, y si la venta de esos productos extras que provees por la capacidad que estás trayendo, cuánto revenue vas a incrementar, y de ese revenue cuánto puedes tú justificar para tu retorno a la inversión. Y ahí ya haces el cálculo de lo que me cuesta, de lo que yo voy a generar como ingreso extra o extraordinario sobre el tiempo, y calculas el retorno. Fíjate que en ese mismo tema, ¿no? Para seguir ampliándolo. Ok, entonces ya tengo el retorno a la inversión, digamos que 2 años y medio, una compañía no startup, no tan grande tampoco, bueno, todo atractivo, ¿no? Vamos a suponer que ya quedó. Pero ahora, ¿qué pasa si, digamos que yo te estoy vendiendo ese proyecto a ti y ya te planteo todo esto, pero te estoy pidiendo $500,000, ¿verdad? Y ya te digo que en 3 años y medio lo vas a recuperar. Pero yo te digo, sí, ¿sabes qué? Pero, o tú me dices a mí, ¿verdad? ¿Sabes qué, cabrón? Pero esos $500,000 yo los puedo meter en un fondo de inversión, en un banco, algo, y me dan más dinero, ¿no? O sea, ahí está otra variable, además del retorno de la inversión, ¿verdad? Hay otra variable ahí que también juega en todo esto, o pienso yo que juega mucho en todo esto, ¿verdad? Porque pues, al final yo como accionista, tú como accionista vas a decir, pues sí, está padre, pero yo mejor ese dinero lo invierto aquí, acá, por allá, que normalmente estas personas que están en niveles de accionista, pues se la saben, ¿no? De toda a toda, no les va a dar uno a tole con el dedo ni nada, porque saben lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo abordar eso? ¿O cómo entra eso en la ecuación también, ese tema? Hablaste como el de finanzas, ¿no? Ya valió El más. Ya valió más. A mí me regresas. Creo que saqué algún sentimiento escondido que traigo por ahí. No, se vale. Es más complejo que eso. He visto tus podcasts, has tenido la oportunidad de platicar con gente picuda que ha estado a cargo de operaciones de manera internacional, gente que tiene años en la industria. Ellos seguro te van a decir, va más allá que un simple cálculo de retorno de inversión, cuáles son las capacidades que quiero integrar, cuál es el forecast, la planeación. Por ejemplo, en las compañías en la frontera de México recibimos constantemente nuevos productos. ¿Cómo voy a tener yo las capacidades para seguir recibiendo esos productos? No únicamente el poner este activo en la línea y que me dé un retorno de inversión por la línea de productos en la cual está, porque el volumen es muy alto o cualquier cosa, sino cómo lo puedo hacer de manera flexible, cómo lo puedo compatibilizar con otras líneas, cómo puedo hacer lo que sea parte de lo que viene del futuro, cómo puedo hacerlo para mejorar la calidad. Un punto es la productividad, que te va a dar más capacidad y te va a dar más rentabilidad, sí. Pero otro punto también que es muy importante en la automatización y en la tecnología es que estamos removiendo, y esto es bien interesante, de la ecuación de la manufactura el elemento humano. Poco a poco. Cada vez que tú haces automatización en los procesos de negocio, en los procesos de manufactura, tu único objetivo, y es un poquito socialmente Está cabrón. retante. Está cabrón. Y era pregunta que la tenía para el último, pero ya que sacaste el tema, ¿no? O sea, tu objetivo es remover el elemento humano. El elemento humano tiene muchísimas variantes. Hay unas que son repetitivas, que son redundantes, que son de baja dexteridad. Esas, la tecnología en nuestros tiempos ya las tiene dominadas. Y si en tu industria todavía sigues batallando para encontrar labor para hacer inspecciones redundantes, aburridas, porque no has utilizado redes neuronales convolucionales para la inspección, o si sigues utilizando labor de una manera intensa,
en tus procesos de pegado de tubos, es porque no has introducido, integrado los elementos necesarios para que la tecnología te ayude. Porque uno de los factores más importantes de la tecnología es, como decíamos al principio, es la utilización del conocimiento para la transformación de un objeto, es la utilización de la tecnología en la automatización. Y el objetivo de la automatización es mover tu elemento humano de la ecuación de la manufactura. Si tú tienes el elemento humano como motor primordial de tu proceso de transformación, ¿qué estás haciendo desde el punto de vista tecnológico? ¿Por qué no vas afuera y ves lo que ya existe que puedes utilizar? ¿Sabes por qué? Por el miedo de que tus retornos de inversión no te den y que cuando tú vayas a poner tu plan estratégico financiero a los ojos de los ejecutivos, te vas a ver marginal o te vas a ver en rojos, pero no ves la película en 2, 3 años, que todas las capacidades que vas a estar generando con esos elementos tecnológicos te van a estar redituando en el futuro con mejoras de calidad, con mejores ambientes laborales, con ergonomía, con alejamiento de peligro. Y ahorita podemos platicar de las tecnologías que pueden hacer eso, pero es importante tener la visión, es importante tener la misión, saber en dónde estás planteado, qué tipo de empresa estás, y también la empatía, la inteligencia emocional para conectar y vender tus proyectos. Porque no te van a dar el dinero que andas buscando al día siguiente. Está cabrón más. Te suena fuerte, pues, ¿no? O sea, suena fuerte y digo, hay países como pues en México, ¿verdad? Donde pues somos originarios de ahí y desarrollamos nuestra carrera también, gran parte de ahí. Y pensar que es un propósito, ¿no? La tecnología de ir sustituyendo esta mano de obra por tecnología. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro, ¿no? O sea, 50 años adelante, ¿qué va a pasar? Porque México es un país, hablando de concentrándonos en México, ¿no? Y como él hay más países, ¿verdad? República Dominicana, quizás Israel, Bosnia, o sea, no nomás aquí en este lado, ¿no? Pues tú lo sabes, ¿no, Oliver? En muchos lados, ¿no? Muchos países que son de mano de obra barata y en su momento fueron atractivos o son atractivos todavía quizás para grandes empresas, pero ahora viene esta revolución, ¿verdad? de tecnología. Sí. ¿Dejarán de ser atractivos? O sea, ¿cómo tú ves 50 años, digamos 2070, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en el 2070? Pues, ¿no? Wow. Si nos toca llegar, ¿no? Wow. Oye, esa pregunta está muy cargada. Está muy cargada. Déjame dividirla en dos. Okay. La primera, desde el punto de vista económico, de lo que me decías de los países en vías de desarrollo, y podemos platicar de ello. Y la otra, donde vamos a estar en manufactura en 2070, esa me encanta. Hay un fenómeno que sucede en todos los países en vías de desarrollo cuando empiezan a mejorar sus sistemas productivos, su economía, empieza a abrirse. Bueno, el caso especial de China y su capitalismo de gobierno, pero hay un fenómeno que es al que quiero llegar que se llama el fenómeno de estagnación. Llegan y generan una clase media, pero esa clase media también está al mismo tiempo que mejorando sus condiciones y calidad de vida, exigiendo más cosas. Entonces, lo que genera es de que tu sistema que te permitió llegar desde el punto A al punto B y donde te estagnaste, como nuestro bello país, no te permite salir de ahí y tienes que reinventarte. ¿Cuál es la reinvención? La reinvención es pasar de ser una economía de obra de mano de obra barata a ser a una economía de innovación. Y es una mentalidad, es un cuadro completamente distinto, porque en el primero lo único que tienes que ofrecer son tus manos. En el segundo, tú lo que tienes que ofrecer es las manos y tu cerebro. Ahí es donde empieza una estagnación y empezamos a patinar nuestras ruedas y no podemos de alguna manera reinventarnos. Hay países que lo han logrado. Sur Corea, Japón, tiene casi 15 años en un proceso de desinflación, pero lo logró. China lo está logrando gracias a innovaciones, gracias a programas como China 2025, que podemos platicar de él. Está muy interesante. Y uno de sus autores preferidos, mis autores preferidos, es Kai-Fu
Kai-Fu Lee. Él es uno de los promotores de la inteligencia artificial en China y ha hecho más de 100 startups únicamente de inteligencia artificial. Ahí es donde China se está reinventando y está pasando de ser un país o una economía únicamente basada en la mano de obra a ser una economía del conocimiento. ¿Y qué platicábamos de la tecnología? La tecnología es la aplicación del conocimiento. Entonces, para un país como México, nuestras proyecciones son, tenemos que fundamentar nuestros ingresos en la mano de obra, en lo que producimos con nuestros esfuerzos, con nuestra energía, con nuestras capacidades musculares, y tenemos que generar iniciativas, programas, y no únicamente de gobierno, tenemos que generar todas esas entidades que van a propulsar la energía, el sector del conocimiento. Es decir, vamos a tener que jalar gente picuda en inteligencia artificial y ser humildes y decir, ¿sabes qué? Estamos muy atrás. Vamos a tener que traer gente muy buena en teoría cuántica para que nos ayude primero a entender. O sea, después, perdón la interrupción, ¿dependemos del gobierno entonces? Somos mamá pollo, ¿cómo sí. le dices? Pero big time, sí. big time. Desde los años 70, no sé, José López Portillo Echeverría, intentamos ser una economía mixta. Es decir, sí ejercitamos la libre empresa, pero mientras y siempre y cuando papá gobierno esté observando y sea el que distribuya los dineros. En la casa tengo 3 hijos, los 3 pueden hacer lo que quieran, pero el que lleva el presupuesto y el que le reparte el dinero soy yo. Es una manera simplista de ver la economía mixta. Lo que sucedió es de que papá se corrompió. López Portillo, de Echeverría, López Portillo, de la Madrid. Pasamos de populismo a tecnócratas y después de tecnócratas empezó la globalización con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari dijo el NAFTA nos va a abrir las puertas y vamos a tener una economía de mercado que vamos a ser partners de Estados Unidos y vamos a crecer casi al mismo ritmo, lo que nunca sucedió. Después de Salinas de Gortari tuvimos a Ernesto Zedillo, otro tecnócrata que apaciguó por los problemas que tuvimos en el 94 con la caída de la moneda, y el famosísimo e infame Serra Puche, que nos mandó al desfalco a millones de familias. Yo todavía recuerdo en el 94 cómo gente lloraba, tampoco en las calles, ¿no? Pero fue brutal. Y si nos estás escuchando por algunos azares del destino, Serra Puche, F you. Sí, mano, no. Por la vía corta. Por la vía corta te vas penalti y se acabó el partido. Después se calmaron las aguas. Digo, porque me preguntaba sobre México, ¿no? Sí, mi pregunta era como, ahorita que hablas de, tenemos que traernos gente picuda, visión artificial, gente picuda de esas tecnologías. Entonces quiere decir que cuando yo digo dependencia del gobierno, me refiero ahorita a, entonces necesitamos que nuestros gobernantes tengan esa visión, pues, porque si no tienen esa visión... Y que hablen más rápido. Pues, y que hablen más rápido. Entonces no nos vamos pues no vamos a llegar a esos niveles tampoco, ¿verdad? Porque pues no tengo esa visión, o no me estoy conjuntando con gente en mi equipo, en nuestros equipos, que tengan, ¿verdad? Esas visiones y que existe esa apertura, ¿verdad? Porque tiene mucho sentido, ¿verdad? Si el gobierno, y me imagino que en todos los países, ¿verdad? Si el gobierno no visiona algo de esta magnitud, pues vamos a tardar más en llegar en cualquier país, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Sí. Correcto, ¿eh? Sí, pero el gobierno sí es una serie de burócratas, pero en nuestras ecuaciones de cómo mejorarlo es una entidad abstracta. Decimos gobierno, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer como ciudadanos de un país es influenciar ese país. Nuestro primer nivel de influencia es el voto. El segundo nivel de influencia es nuestra voz, es nuestra proclamación de nuestros principios, de nuestras ideas en los diferentes medios de comunicación. El tercero es
bueno, ¿por qué no una huelga, una motivación externa, ir a otro país, hacer cosas, regresarlas? Circular y tener influencia son parte de nuestras, no necesidades, son parte de nuestras obligaciones. Tener influencia dentro de nuestro país y proyectar nuestras ideas y nuestros principios. Nosotros, tú como empresario, tienes principios económicos en los cuales crees, ¿verdad? Si no, no te hubieras lanzado a ser un empresario. Esos principios económicos, me atrevo a decir que están en disparidad con lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Entonces, ¿a través de qué medios tú, aparte del voto, estás manifestando tu desacuerdo? Y hay muchas maneras, ¿no? Pero, regresando a la pregunta, le digo, circulando para atrás, ¿qué tenemos que hacer para poder salir del proceso de estagnación de lo que llamamos de la parte económica? Y que ahorita, si me permites, hablamos de el 2070 y la manufactura. Sí, sí. Es súper sabroso. Sí, de hecho, Dime. creo que tenemos muchos temas más por hablar. Platicar de tus libros que escribiste, de los libros que recomiendas también que lean, ¿verdad? Vamos a grabar esto en 2 partes porque el tema es extenso, ¿verdad? Entonces vamos a ir cerrando parte 1 ahorita, si cerramos este tema que tienes ahorita, Dime. y cerramos parte 1 para en parte 2 de este mismo podcast contigo. En la parte 2 ya nos metemos de fuerte a lo que va a ser el 2070, cómo nos vemos ahí, hablar de estos libros y hablar de... También me gustaría platicar sobre ampliar un poco más sobre la parte financiera con otro tipo de preguntas. Okay. Y que nos guiaras un poco sobre ese viaje del 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, o sea, ¿qué es eso? Wow. ¿No? ¿Verdad? Entonces, si cerramos ahorita este tema, si te parece, y del que estabas hablando ahorita, y con eso podemos cerrar parte 1. Bien, platicamos del proceso de estagnación de los países en vías de desarrollo y cómo llegaron a un punto intermedio a través de la mano de obra competitiva, vamos a llamarla competitiva, y una globalización total de los países industrializados. De hecho, les recomiendo un libro que se llama El mundo es plano, y no porque el mundo sea plano, pero porque Thomas Friedman piensa en la economía global como un elemento que hace a todos iguales, y habla de cómo la economía en India puede conectarse con la economía en Estados Unidos, etcétera. Muy, muy padre. El mundo es plano, Thomas Friedman, recomendable. Y bueno, ¿cómo vamos a salir de este proceso de estagnación? Este proceso de estagnación tenemos que reinventarnos, tenemos que pasar del músculo al cerebro, y para que una economía pase del músculo al cerebro tienes que invertir. Hablábamos de papá gobierno, bueno, tienen que haber otros elementos en los cuales empresarios, que haya una cohabitación, una libertad para que ellos puedan invertir hacia el futuro, y que generemos conocimiento en tecnologías emergentes, generemos conocimiento en ciencias básicas, en elementos filosóficos, ¿por qué no? Y que nos preguntemos a sí mismos como país a dónde vamos, qué queremos, dónde estamos, en economía, en fin, todas las áreas que puedan proveer un conocimiento que nos proyecte hacia el futuro, que nos hagamos más competitivos. Ejemplos. ¿Qué estamos haciendo en genética? Estoy seguro que en el Politécnico Nacional hay grupos de científicos que el CONACYT, y así lo espero, estén trabajando en tecnologías de punta para desarrollos hacia el futuro, en genética, en computación cuántica, en inteligencia artificial, etc. Pero la palabra clave que dije es espero. Espero. Esperamos, ¿no? Sí. Ahora, vamos haciendo influencia para que esa esperanza se convierta en realidad. Tenemos que mejorar, tenemos que movernos de la estagnación con la teoría del conocimiento. Y no estoy hablando de Shannon o de Nyquist para los fanáticos de la electrónica. Estoy hablando simple y llanamente de tener acceso a la información, de utilizar ese conocimiento para mejorar las calidades de vida de nuestros conciudadanos. Perfecto. Pues bien, vamos a
a terminar aquí lo que va a ser parte 1. Vamos a dividir esto para que pues la persona que escuche el podcast pueda, ¿verdad? Ver parte 1 y quizás mañana parte 2. Depende, la gente lo ve en trayecto, los escucha, perdón, en trayectos al trabajo, etcétera, ¿no? No sé si quieres agregar algo más para cerrar aquí parte 1 y empezamos a grabar parte 2. Pues ya que vamos a grabar parte 2, les platico que vamos a platicar de avatars, vamos a platicar de inteligencia artificial, vamos a platicar de las diferentes revoluciones industriales que no empezaron a los finales del siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor por el señor Watts. Vamos a ir más atrás. Sí, y que nos digas cómo ves tú, cómo tú visionas al mundo en el 2070 en términos de tecnología. Sí. ¿Va a haber puros robots o qué va a pasar, verdad? Sí. Nos vemos en parte 2. Sí. Muchas gracias, Oliver. Nos vemos al ratito. Gracias. Nos despedimos. Nos vemos en parte 2. Muchas gracias a todos.